Aleluya, aleluya, aleluya. Ja sam svjetlost svijeta, govori Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. U ono vrijeme reče Isus svojim En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pagarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos los espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a proponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. više će se od njega iskati. Riječ Palabra del Señor. kome god mnogo dano, od njega će se mnogo Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Tim riječima, braćo i sestre, završava da Con estas palabras, hermanos y hermanas, termina el Evangelio de hoy. nama, kršćanima, Y a nosotros, a los cristianos, nos fue dado mucho. istina nam je radosna Se nos fue anunciada la palabra buena djeca Božja, y nos llamamos y somos hijos de Dios. uzdiže nas. Dios nos eleva en su trono. Pa gdje se onda, slikovito rečeno, Entonces, dogodio kratki spor? ¿cuál es el truco para decirlo así? Gdje sam ja izgubio tu spoznaju? ¿Dónde he perdido ese conocimiento? Mogu li vjerovati, a da ¿Puedo nisam creer y no pasar hambre? zanimljiv naslov koji sam Eso es un título interesante que he leído. Mogu li vjerovati kad Puedo sve creer u mom životu teče Cuando redovito, todo bez nekih va bien en mi vida, sin algunos problemas y obstáculos grandes, sin enfermedad, sin la pandemia. prije par godina Hace unos años testimoniamos starog svećenika a un asesinato brutal de un sacerdote anciano en Francia durante la Santa Misa, en la iglesia, en el altar. ubio ga je neki islamski Lo asesinó un fanático su bili de Islam tim činom. y todo el mundo estaba horrorizado por ese acto. Televizija, Pero el autor de ese artículo, un autor filósofo francés, spomenuo como si hubiera estado horrorizado por otra cosa. Él ha dicho esto: drugim. Rekao je ovo: zamislite sljedeće, imaginad lo siguiente, usred tjedna, la misa en medio de la semana, prazna crkva, la iglesia casi vacía, kršćanina, dos parroquianos, sestre, 3 monjas, stari svećenik, un sacerdote muy anciano pri dnu con oltara, un rostro tierno, slavio živog el víctima sjećanja Krista, en el altar donde acababa de celebrar a
el recuerdo de la víctima de Cristo. Esa escena que rompe el corazón da claramente luz al estado de la cristianidad en Europa. La Iglesia Católica vive de la fe y el fervor de pocos, de algunos ancianos y jóvenes. ¿Por qué el hombre tiene que pasar hambre para creer en Dios? ¿Por qué tiene que pasar una crisis, una corona, para que el hombre por lo menos un poquito vuelva a Dios? Y solamente entonces recuerda el hombre que las iglesias hay que construir y no cerrar. ¿Por qué la riqueza, el bienestar nos llevan a la pobreza espiritual? ¿Por qué nos mata? ¿Por qué la seguridad material nos pone a dormir en la convicción que somos autosuficientes y que Dios puede ser algo secundario en nuestra vida? Todos vemos las consecuencias cada día y son cada vez más dolorosas. Sin embargo, la Biblia también nos dice que el hombre lucha con esta pregunta desde el principio. Cuando el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, toda su naturaleza fue dirigida precisamente a su Creador, a Dios. Y eso es, como decimos nosotros, el estado primero del hombre, su determinación. Pero ya el comienzo de la Biblia, el primer libro, el informe sobre la primera caída, esa imagen de Adán y Eva, nos quieren decir que el hombre había perdido su orientación, que en lugar en Dios se ha dirigido en sí mismo. Y por eso necesitamos un giro, necesitamos una salida, una conversión. Tenemos que pasar ese proceso doloroso de la purificación interior. Recordemos cómo lo describe el libro del Éxodo. A los israelitas en Egipto fue anunciada la noche en la cual sus perseguidores serán castigos y ellos liberados. En realidad, hermanos y hermanas, aquella noche los ambos, tanto israelitas como egipcios, se quedaron sin bienestar, sin seguridad, porque estaban viviendo en un país fuerte, bien ordenado. Así que ambos perdieron. A los paganos egipcios esa seguridad fue quitada, porque vivieron una derrota. Primero pasa la muerte de los primogénitos y después también la muerte del ejército en el Mar Rojo. Y los fieles, los israelitas, renunciaron voluntariamente a esa seguridad. Unos se quedaron en la tristeza por muchas pérdidas y otros, como decimos nosotros, emprendieron la alegría de la búsqueda. Fueron a la alegría de la búsqueda. Y por eso también nosotros estamos aquí, hermanos y hermanas, en Medjugorje. Ir a la alegría de la búsqueda. Eso quiere decir salir de esa seguridad temporal, vivir lo que vivieron los israelitas. La desesperación, el miedo, la angustia. El mismo cambio, la salida de Egipto, donde había desaparecido esa seguridad en esta tierra, para unos es un castigo y para los israelitas es una exhortación, es la garantía que los espera algo mejor. Los israelitas tomaron el camino lleno de la incertidumbre, un camino de la fe, y los egipcios se ahogaron, desaparecieron en su infidelidad. Hermanos y hermanas, los amigos de Dios siempre están un poco perjudicados, siempre están en el miedo ante lo que los espera. Tienen que alientarse con una
cercanía de Dios, pero también estamos un poco antes de ellos, igual como israelitas ante los egipcios. Hermanos y hermanas, ¿acaso no está pasando lo mismo hoy en día en el tiempo de esta crisis? Algunos esta situación la ven como una derrota completa y total, y nosotros estamos tomando un camino de la fe, un camino de la confianza y entrega en las manos de Dios, un camino de la confianza y la entrega en manos de Dios. Y eso, en 99% de casos, es algo doloroso y difícil. El Evangelio de hoy presenta esa postura de la espera. Para que pueda haber un cambio en el mundo, tiene que existir y actuar esa levadura de los pocos pero muy determinados colaboradores de Cristo. En el Evangelio de hoy, Jesús advierte al papel de esa minoría pequeña. Para volver otra vez al principio, a ese sacerdote que fue sacrificado, 3 monjas, 2 fieles, un rebaño pequeño. Hermanos y hermanas, aceptar a Jesucristo significa renunciar a la seguridad humana en todo sentido. Ser cristiano significa vivir permanentemente en la espera de aquello que todavía no ha pasado. Creer que nuestra verdadera verdad no es lo que somos, sino solo lo que vamos a ser. Cuando estemos mirando a Dios, y eso se alcanza cuando uno vive según la Biblia, disfruta en todo lo que ha realizado, lo que Dios le ha dado, pero no se ata con nada de eso, no se apega, porque nada de eso es una meta, sino solamente unas estaciones por las cuales hay que pasar, en las cuales se puede descansar, pero no nos podemos parar en ninguna de esas estaciones. Si no, no vamos a llegar a la meta. ¿Y cómo es el viaje de la vida? ¿Cómo es esa verdadera espera? Nos da un ejemplo precioso de un monje trapista. En 1996, los terroristas islámicos llegaron al monasterio en África, donde habían secuestrado y después matado 6 monjes franceses. Basándose en sus historias, fue grabado el documental, una película con el tema religioso en general. Cada cristiano debería verlo, no solamente cada cristiano, sino cada hombre de buena voluntad. 2 años antes de ese acontecimiento trágico, es decir, en 1994, el prior de ese monasterio escribió un testamento, una carta del testamento. En ese contenido de la carta se expresa su intuición de la muerte, pero al mismo tiempo su apertura y entrega a la voluntad de Dios. Vivir en la espera de aquello que todavía no ha pasado. Creer que nuestra verdadera verdad no es lo que somos, sino lo que vamos a ser. Un día cuando veamos a Dios con ojos. Ese mártir, 2 años antes de su muerte, en la letra, en esa carta, escribe: si pasa un día, y eso podría ser mañana, si yo fuera la víctima del terrorismo,
que toca a todos los extranjeros que viven aquí. Me gustaría que mi comunidad, mi iglesia, mi familia recuerden que mi vida fue dedicada a Dios y a esta tierra donde vivía. Želio bih Me gustaría que aceptaran el hecho que el único Rey y Señor de cada vida no podía no estar incluido en mi partida violenta. Podéis imaginar, dice, que su partida fue en el plan de Dios, su muerte, su martirio. Me gustaría que aceptarais el hecho que el único Rey y Señor de cada vida no podía no estar incluido en mi partida violenta. Que oren por mí para que pueda ser digno de tanto sacrificio. Que relacionen mi muerte con tantas muertes más igualmente violentas. Que relacionen mi muerte con las demás, que están dejadas a la indiferencia. Mi vida no vale más que la vida de los demás, tampoco vale menos. En cada caso, no tiene la inocencia de un niño. Vivía suficientemente para conocer el mal que desgraciadamente puede parecer como si había cubierto el mundo de ese mismo mal que podría agarrarme. Me gustaría, cuando llegue la hora, ser iluminado para pedir perdón de Dios y de mis hermanos y al mismo tiempo poder perdonar con todo mi corazón a aquellos que me van a matar. Y él termina con las palabras que dirige a sus asesinatos, por los que reza y dice: para esa vida totalmente perdida, doy gracias a Dios, que quería, obviamente, para alegría a pesar de todo. En esta gracia, donde todo está dicho, incluyo también a vosotros, amigos, a mi madre y padre, hermanos y hermanas, sus familias. Estáis reconocidos ser por uno, como está prometido. Y también dice a los asesinatos: tú también, amigo del último momento, que no sabías lo que haces. Sí, a ti también dedico este agradecimiento y este adiós, en la esperanza que nos encontraremos de nuevo en el cielo como dos felices bandidos, si Dios quiere así, el Padre de los dos de nosotros, en la esperanza que va a encontrar su asesinato en el paraíso, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Hermanos y hermanas, todos nosotros somos bandidos, pero también los hijos de Dios. Amén.